Hemos entendido mal el universo. Esas no son mis palabras. Son las palabras de Adam Riess, un físico ganador del Premio Nobel en la Universidad Johns Hopkins, un hombre que ha pasado su carrera midiendo qué tan rápido se está separando el cosmos. Y no está siendo dramático. Está leyendo sus propios datos y diciéndonos claramente que algo en nuestro modelo de la realidad no cuadra. Durante casi un siglo, la cosmología se ha basado en un único y elegante marco. Lo llamamos el modelo estándar, un conjunto de ecuaciones y suposiciones que describe todo desde la primera fracción de segundo después del Big Bang. Ha funcionado maravillosamente durante décadas, explicando observación tras observación con un nivel de precisión casi sospechoso. Y entonces el telescopio espacial James Webb se encendió. Lo que el Webb encontró no confirmó nuestro entendimiento. Lo complicó y, en algunos casos, lo contradijo. Y cuanto más profundo hemos mirado con este telescopio, más grandes se han vuelto las grietas. El problema comienza con un número. Se llama la constante de Hubble y mide la velocidad a la que el universo se está expandiendo en este momento. No en el pasado, no en algún futuro teórico. Ahora mismo, hoy, en este momento. Uno pensaría que un solo número como ese sería fácil de precisar. 2 métodos, 2 equipos, el mismo universo, la misma respuesta. Así es como se supone que debe funcionar la ciencia. Pero no fue así. Y esta no es la primera vez que la constante de Hubble causa discusiones. Desde la década de 1920, cuando el propio Edwin Hubble la calculó por primera vez, su estimación original estaba tan desviada que hacía que el universo pareciera más joven que la Tierra. Durante décadas después de eso, 2 bandos de astrónomos pelearon amargamente sobre si el valor real estaba más cerca de 50 o de 100. Un desacuerdo tan feroz que dividió el campo a la mitad. Para principios de los años 2000, el número finalmente había convergido. Todos acordaron que estaba en algún lugar alrededor de 70, más o menos. La guerra había terminado. El problema de medición estaba resuelto, excepto que no lo estaba, porque a medida que los instrumentos se volvieron más precisos, surgió una nueva división, más pequeña que la anterior, pero mucho más obstinada. El primer método mira hacia atrás, muy hacia atrás. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea pasó unos 4 años y medio mapeando el fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor de la radiación que quedó de cuando el universo tenía unos 380.000 años. A partir de ese mapa, los físicos extrajeron las condiciones del universo primitivo, las introdujeron en el modelo estándar y adelantaron las ecuaciones casi 14.000 millones de años para predecir a qué velocidad debería estar expandiéndose el universo hoy. La respuesta que obtuvieron fue de unos 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Un megaparsec, por cierto, equivale a 3,26 millones de años luz. Así que por cada 3,26 millones de años luz que miras hacia afuera, las galaxias se alejan de nosotros 67 kilómetros por segundo más rápido. Un número limpio, un margen de error minúsculo, un nivel de confianza por las nubes. El segundo método es más directo. En lugar de modelar el pasado y proyectar hacia el futuro, mide el presente. Adam Riess y su equipo, llamado SH0ES, utilizan una técnica conocida como la escalera de distancias cósmicas. Comienzan midiendo la distancia a estrellas pulsantes cercanas llamadas variables cefeidas, estrellas cuyo brillo fluctúa a un ritmo directamente ligado a lo luminosas que son en realidad. Mides el pulso, calculas el brillo real, lo comparas con lo brillante que se ve la estrella desde la Tierra y tienes una distancia. A partir de ahí, avanzan hacia galaxias que contienen tanto cefeidas como un tipo específico de estrella en explosión llamada supernova de tipo 1A.
Estas supernovas son útiles porque todas explotan con aproximadamente el mismo brillo máximo. Así que una vez que las has calibrado con cefeidas en la misma galaxia, puedes detectarlas en galaxias a cientos de millones de años luz de distancia y calcular a qué distancia están esas galaxias. Combina eso con la velocidad a la que se alejan y obtienes la constante de Hubble. El equipo de Rees obtuvo 73, no 67. 73, 6 kilómetros por segundo por megaparsec más rápido de lo que predice el modelo estándar. Eso podría sonar como un error de redondeo. No lo es. En un campo donde las mediciones son rutinariamente precisas dentro del 1%, una brecha del 8 o 9% entre dos métodos independientes es enorme. Es la diferencia entre un universo que tiene unos 13.800 millones de años y uno que podría ser más de 1.000 millones de años más joven. Cambia el tamaño del universo observable, cambia la velocidad a la que las galaxias se separan, cambia potencialmente la naturaleza de la energía oscura que ha estado empujando todo desde finales de los años 90. Piensa en lo que eso significa por un segundo. Si el universo se está expandiendo más rápido de lo que nuestro mejor modelo predice, entonces todo lo que deriva de esa predicción cambia. La edad del universo se vuelve más joven, las distancias entre los cúmulos de galaxias cambian, la línea de tiempo de cuando se encendieron las primeras estrellas, cuando se forjaron los primeros elementos pesados dentro de soles moribundos, cuando las condiciones para los planetas y la química y eventualmente la vida se hicieron posibles. Todo cambia. No solo estás ajustando un dial en un tablero, estás redibujando toda la historia de todo lo que ha existido. Por un tiempo los científicos asumieron que alguien había cometido un error. La teoría más popular era el aglomeramiento estelar. Las variables cefeidas tienden a vivir en los densos y polvorientos discos de las galaxias más jóvenes. Cuando el Hubble las miraba, sus cámaras a veces mezclaban la luz de estrellas cercanas, haciendo que las cefeidas parecieran más brillantes de lo que realmente eran. Cefeidas más brillantes significan distancias calculadas más cortas. Distancias más cortas significan una constante de Hubble más alta. Si pudieras limpiar esa mezcla de luz, según el argumento, la tensión se relajaría. Así que Rees apuntó el telescopio espacial James Webb a las mismas estrellas. El Webb orbita el Sol a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, mucho más allá de la interferencia de la atmósfera de nuestro planeta y de su radiación térmica. Su espejo bañado en oro de 6,5 metros recoge la luz infrarroja con una sensibilidad que hace que el Hubble parezca un par de gafas de lectura. Si algún telescopio podía resolver esto, era el Webb. La expectativa entre muchos en el campo era que el Webb desinflaría suavemente la tensión, que su visión más nítida revelaría la mezcla de luz, corregiría las distancias y devolvería la constante de Hubble a la línea del modelo estándar. Algunos astrónomos ya estaban redactando el obituario de la crisis antes de que llegaran los datos. Las cámaras infrarrojas del Webb pueden atravesar el polvo y el aglomeramiento con una precisión que el Hubble nunca tuvo. Si la mezcla de luz era el problema, el Webb lo mostraría. Las cefeidas se verían más tenues a través de los ojos del Webb, las distancias se alargarían y la constante de Hubble caería nuevamente hacia 67. Crisis evitada. Eso no fue lo que pasó. El Webb confirmó los números del Hubble, no aproximadamente, casi exactamente. Las cefeidas se veían igual, las distancias se mantuvieron, la tasa de expansión se quedó en 73. A principios de 2024, el equipo SH0ES publicó un artículo en Astrophysical Journal Letters, anunciando que ahora habían cubierto todo el rango de observaciones de cefeidas del Hubble con el Webb, extendiéndose hasta una galaxia llamada NGC 5468, a unos 130 millones de años luz de la Tierra. 1000 cefeidas a través de 5 galaxias anfitrionas de 8 supernovas. La conclusión fue inequívoca. El error de medición podía descartarse con un altísimo nivel de confianza. Rees lo dijo de forma sencilla: con los errores eliminados, lo que queda es la posibilidad de que hayamos entendido mal el universo.
En una conferencia en 2019 en el Instituto Kavli de Física Teórica en California, Rees le preguntó a David Gross, un premio Nobel en física de partículas, si el campo debería empezar a llamar problema a esta discrepancia. Gross lo corrigió. Dijo que no deberían llamarlo una tensión y no deberían llamarlo un problema. Deberían llamarlo una crisis. Para diciembre de 2024, la crisis se había profundizado. El equipo de Rees publicó su estudio más grande con el web hasta el momento, utilizando datos recopilados durante los primeros 2 años de operación del telescopio. Emplearon 3 métodos distintos para medir distancias a galaxias anfitrionas de supernovas, comparando las cefeidas con estrellas ricas en carbono y una técnica llamada la punta de la rama de las gigantes rojas. Los 3 métodos coincidieron con las mediciones originales del Hubble. Los 3 apuntaron a un universo expandiéndose más rápido de lo que permite el modelo estándar. Así que, o el modelo está equivocado, o hay algo escondido dentro de la física que no hemos tomado en cuenta. Piensa en lo que eso significa por un segundo. Si el universo se está expandiendo más rápido de lo que nuestro mejor modelo predice, entonces todo lo que deriva de esa predicción cambia. La edad del universo se vuelve más joven, las distancias entre los cúmulos de galaxias cambian, la línea de tiempo de cuando se encendieron las primeras estrellas, cuando se forjaron los primeros elementos pesados dentro de soles moribundos, cuando las condiciones para los planetas y la química y eventualmente la vida se hicieron posibles. Todo cambia. No solo estás ajustando un dial en un tablero, estás redibujando toda la historia de todo lo que ha existido. Por un tiempo, los científicos asumieron que alguien había cometido un error. La teoría más popular era el aglomeramiento estelar. Las variables cefeidas tienden a vivir en los densos y polvorientos discos de las galaxias más jóvenes. Cuando el Hubble las miraba, sus cámaras a veces mezclaban la luz de estrellas cercanas, haciendo que las cefeidas parecieran más brillantes de lo que realmente eran. Cefeidas más brillantes significan distancias calculadas más cortas. Distancias más cortas significan una constante de Hubble más alta. Si pudieras limpiar esa mezcla de luz, según el argumento, la tensión se relajaría. Así que Rees apuntó el telescopio espacial James Webb a las mismas estrellas. El Webb orbita el Sol a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, mucho más allá de la interferencia de la atmósfera de nuestro planeta y de su radiación térmica. Su espejo bañado en oro de 6,5 metros recoge la luz infrarroja con una sensibilidad que hace que el Hubble parezca un par de gafas de lectura. Si algún telescopio podía resolver esto, era el Webb. La expectativa entre muchos en el campo era que el Webb desinflaría suavemente la tensión, que su visión más nítida revelaría la mezcla de luz, corregiría las distancias y devolvería la constante de Hubble a la línea del modelo estándar. Algunos astrónomos ya estaban redactando el obituario de la crisis antes de que llegaran los datos. Las cámaras infrarrojas del Webb pueden atravesar el polvo y el aglomeramiento con una precisión que el Hubble nunca tuvo. Si la mezcla de luz era el problema, el Webb lo mostraría. Las cefeidas se verían más tenues a través de los ojos del Webb, las distancias se alargarían y la constante de Hubble caería nuevamente hacia 67. Crisis evitada. Eso no fue lo que pasó. El Webb confirmó los números del Hubble, no aproximadamente, casi exactamente. Las cefeidas se veían igual, las distancias se mantuvieron, la tasa de expansión se quedó en 73. A principios de 2024, el equipo SH0-ES publicó un artículo en Astrophysical Journal Letters anunciando que ahora habían cubierto todo el rango de observaciones de cefeidas del Hubble con el Webb, extendiéndose hasta una galaxia llamada NGC 5468, a unos 130 millones de años luz de la Tierra. 1000 cefeidas a través de 5 galaxias anfitrionas de 8 supernovas. La conclusión fue inequívoca. El error de medición podía descartarse con un altísimo nivel de confianza. Rees lo dijo de forma sencilla: con los errores eliminados, lo que queda es la posibilidad de que hayamos entendido mal el universo.
En una conferencia en 2019 en el Instituto Kavli de Física Teórica en California, Rees le preguntó a David Gross, un premio Nobel en física de partículas, si el campo debería empezar a llamar problema a esta discrepancia. Gross lo corrigió. Dijo que no deberían llamarlo una tensión y no deberían llamarlo un problema. Deberían llamarlo una crisis. Para diciembre de 2024, la crisis se había profundizado. El equipo de Rees publicó su estudio más grande con el web hasta el momento, utilizando datos recopilados durante los primeros 2 años de operación del telescopio. Emplearon 3 métodos distintos para medir distancias a galaxias anfitrionas de supernovas, comparando las cefeidas con estrellas ricas en carbono y una técnica llamada la punta de la rama de las gigantes rojas. Los 3 métodos coincidieron con las mediciones originales del Hubble. Los 3 apuntaron a un universo expandiéndose más rápido de lo que permite el modelo estándar. Así que, o el modelo está equivocado, o hay algo escondido dentro de la física que no hemos tomado en cuenta. Luego vino una corrección. Catherine Chworopski, una estudiante de posgrado también en la Universidad de Texas, lideró un estudio publicado a mediados de 2024 que reexaminó los datos. Descubrió que muchas de las galaxias aparentemente supermasivas estaban siendo engañadas por sus propios agujeros negros. Estas galaxias, apodadas pequeños puntos rojos por su color y tamaño compacto, albergaban agujeros negros que estaban devorando gas rápidamente. La fricción de todo ese material cayendo lo calentaba a temperaturas extremas y ese calor irradiaba hacia afuera como luz. Mucha luz mezclándose con la luz de las estrellas de la propia galaxia. A miles de millones de años luz de distancia, a través de las cámaras del web, una galaxia con un agujero negro hambriento en su centro se ve casi idéntica a una galaxia con 10 veces más estrellas. El telescopio ve el brillo, y el brillo suele ser un indicador confiable de la masa. Suele. En estos casos, el agujero negro estaba haciendo el trabajo de miles de millones de soles, inflando el tamaño aparente de la galaxia como una linterna pegada a una vela. Una vez que esos pequeños puntos rojos fueron eliminados de la muestra, las galaxias restantes encajaban en las predicciones del modelo estándar. Steven Finkelstein, el asesor de Chworopski, fue directo al respecto. No hay crisis en términos del modelo cosmológico estándar, dijo. No por parte de las galaxias, al menos. Pero la historia no terminó limpiamente ahí. Incluso después de eliminar los pequeños puntos rojos, quedaron aproximadamente el doble de galaxias masivas de las que el modelo estándar espera. No las suficientes para romper el modelo, pero sí suficientes para doblarlo. Chworopski sugirió que las estrellas podrían haberse formado más rápido en el universo primitivo que en la actualidad, que las condiciones más densas poco después del Big Bang dificultaron que el gas escapara durante la formación estelar, permitiendo que el proceso se acelerara. Una explicación razonable, pero que todavía requiere ajustes sobre cómo pensamos que crecieron las galaxias. Y entonces, a principios de 2025, el web encontró algo más, una galaxia espiral masiva, rápidamente apodada la Gran Rueda, que existió dentro de los primeros 2.000 millones de años del universo. La estructura espiral lleva tiempo en desarrollarse. Requiere un crecimiento relativamente tranquilo y ordenado, no las caóticas fusiones que uno esperaría en un universo joven. Temiya Nanayakara, uno de los astrónomos que la descubrió en la Universidad Tecnológica de Swinburne, dijo que la galaxia o bien ensambló su masa de una forma inusualmente ordenada, o formó la mayor parte de sus estrellas en el lugar sin las colisiones violentas que típicamente construyen las galaxias grandes. Cualquier explicación desafía el pensamiento convencional. Mientras tanto, un equipo separado en Cambridge utilizó el web para estudiar más de 250 galaxias de esa misma época y encontró el patrón opuesto. La mayoría de ellas eran sistemas caóticos, turbulentos y grumosos que no se habían asentado en discos giratorios lisos. Así que el universo primitivo contenía tanto galaxias adolescentes desordenadas como al menos una espiral notablemente madura coexistiendo en la misma época. Esa no es una contradicción que el modelo estándar maneje con gracia. Y nada de esto aborda las galaxias alargadas.
Un estudio publicado en Nature Astronomy a fines de 2025, dirigido por Álvaro Poe e incluyendo investigadores del MIT, Harvard y Taipei, encontró que muchas galaxias jóvenes observadas por el Webb parecen sorprendentemente estiradas, como cigarros cósmicos. Estas formas prolatas no coinciden con las predicciones del modelo de materia oscura fría, que es la columna vertebral de la cosmología estándar. Sin embargo, sí coinciden con las predicciones de modelos alternativos, materia oscura cálida y materia oscura ondulatoria, en los que los filamentos de la estructura a gran escala del universo son más lisos, permitiendo que el gas y las estrellas fluyan a lo largo de ellos en corrientes alargadas. Esa distinción importa más de lo que parece. La materia oscura fría no es solo un ingrediente en el modelo estándar, es el andamiaje. Determina dónde se forman las galaxias, cómo se agrupan, cómo se ve la estructura a gran escala del universo en las escalas más grandes. Si las partículas de materia oscura son más ligeras o se comportan de manera diferente a lo que asume el modelo frío, las ondas de ese cambio se propagarían a través de casi todas las predicciones que hace la cosmología. Alteraría la masa de los cúmulos de galaxias, desplazaría la distribución esperada de galaxias enanas alrededor de las más grandes, una distribución que ya ha sido una fuente de tensión durante años. Cambiaría cómo las lentes gravitacionales curvan la luz alrededor de objetos masivos. No puedes cambiar los cimientos de un edificio y esperar que las paredes se mantengan donde están. Entonces, ¿dónde nos deja esto? El modelo estándar no está muerto, ni mucho menos. Aún explica el fondo cósmico de microondas con una precisión extraordinaria. Predijo las abundancias de hidrógeno y helio en el universo. Da cuenta de la agrupación de galaxias a lo largo de miles de millones de años luz. Ningún modelo competidor puede igualar su historial, pero está desarrollando fracturas que no estaban ahí hace una década. La tensión de Hubble se niega a desaparecer. El universo primitivo está produciendo galaxias que son más grandes, más estructuradas y más extrañas de lo esperado. La naturaleza de la materia oscura, que compone aproximadamente el 27% de todo lo que existe, podría no ser lo que hemos estado modelando durante los últimos 25 años. Y la energía oscura, el 68% del universo responsable de su expansión acelerada, sigue siendo un nombre provisional para algo que no podemos identificar, medir directamente o explicar. Incluso hay una segunda tensión, más silenciosa, de la que la mayoría de la gente no ha oído hablar. Se llama la tensión S8 y concierne a qué tan grumoso es el universo. El modelo estándar predice una cierta cantidad de agrupamiento en la distribución de la materia en el espacio. Cuando los astrónomos miden ese agrupamiento directamente, constantemente encuentran un poco menos de lo que el modelo espera. Adam Riess lo ha llamado el hermano pequeño de la tensión de Hubble, menos dramático, pero vale la pena observarlo. Si ambas tensiones resultan ser reales, pueden ser síntomas del mismo problema subyacente. Dos grietas en la misma pared. Adam Riess lo expresó con cuidado en diciembre de 2024, como suele hacerlo. La discrepancia entre la tasa de expansión observada y las predicciones del modelo estándar sugiere que nuestra comprensión del universo puede estar incompleta. Dos telescopios emblemáticos de la NASA ahora confirman los hallazgos del otro. Tenemos que tomarnos este problema en serio. Lo que es notable sobre este momento en la cosmología es que la ansiedad es productiva. Nadie está entrando en pánico. El estado de ánimo predominante se parece más a la sensación que tienes cuando llevas años armando un rompecabezas, seguro de que tenías la imagen correcta, y luego encuentras una pieza que no encaja en ningún lado. No significa que el rompecabezas esté mal, significa que la imagen de la caja podría no ser la imagen completa. Vienen nuevos instrumentos. El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA realizará estudios de campo amplio diseñados específicamente para estudiar la energía oscura. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea ya está mapeando la geometría del universo a una escala que ningún telescopio ha intentado antes. Las futuras entregas de datos del telescopio espacial Gaia
permitirán a los astrónomos calibrar las distancias de las cefeidas con precisión geométrica, eliminando otra fuente potencial de error. Y el telescopio cosmológico de Atacama ya ha producido el mapa terrestre más detallado jamás creado del fondo cósmico de microondas, empujando ligeramente la estimación de Planck hacia arriba, pero no lo suficiente como para cerrar la brecha. Estamos viviendo dentro de una pregunta. El universo medido con mayor precisión en la historia nos está diciendo dos cosas diferentes al mismo tiempo, y ambas parecen estar en lo cierto. Algo en el espacio entre el principio y el ahora, en esos 14.000 millones de años que nunca hemos observado directamente, está haciendo algo que no entendemos. Algún ingrediente que no hemos identificado, algún proceso que no hemos modelado, alguna propiedad del espacio-tiempo que no hemos imaginado. La cosmología ya ha estado aquí antes. En los años 90, el campo casi colapsó bajo el peso de una contradicción diferente. Mediciones que sugerían que el universo era más joven que sus estrellas más antiguas. Eso no tenía sentido. Las estrellas no podían ser más viejas que la cosa dentro de la que vivían. Luego vino el descubrimiento de que la expansión del universo se estaba acelerando, impulsada por la energía oscura, y toda la imagen se enfocó. Lo que parecía una falla fatal resultó ser la sombra de algo enorme que nadie había visto todavía. Esa es la cuestión con las crisis en la física. Se sienten como finales, y casi siempre resultan ser puertas. Si de alguna manera pudieras pararte fuera del universo y observar este momento, verías a una especie en un pequeño planeta rocoso que orbita una estrella poco notable en los suburbios de una galaxia de tamaño mediano, usando espejos y matemáticas para discutir sobre si la realidad se está expandiendo un 6% más rápido de lo que debería, y molestándose genuinamente por ello. Eso es o absurdo o magnífico, y creo que podría ser ambas cosas. No es un fracaso. Sinceramente, es todo lo contrario. Así es como se ve cuando una ciencia alcanza el límite de lo que sabe y sigue empujando. El universo no está roto, es solo que nuestro mapa de él está incompleto, y la próxima versión, cuando sea que llegue, será más extraña y más hermosa que cualquier cosa que hayamos dibujado hasta ahora. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.